Bienvenida, querida iglesia. Es un gusto para mí poder hoy día compartir con ustedes este espacio de diálogo para la familia aliancista. Estamos en un tiempo de hablar y hoy nos acompaña, como ustedes ven aquí, a mis hermanos, nos acompaña la pastora Vilma Bustamante. Ella es la directora del Departamento de Educación Cristiana y hoy día la acompaña su equipo de trabajo, el equipo de trabajo que ha ido conformando durante todos estos meses. Nosotras estuvimos juntas hace ya algunos meses también en una entrevista y en ese momento había todo un desafío porque comenzamos el año con la pandemia, ¿cierto? Pero hoy día ya ella tiene su equipo y hoy día quiere presentarlo, queremos conversar entre todos nosotros, generar una conversación en torno a la educación cristiana. Así que los saludo, queridos hermanos, bienvenidos, y también bienvenidos a todos los que hoy día se están conectando a través de Facebook. Si ustedes quieren saludarnos, si quieren preguntar algo, por favor escríbanos ahí en los comentarios, y también si quieren pueden compartir este video para las personas que pueda interesar este tema de la educación de los hijos en el contexto de la fe. Bienvenida, pastora Vilma. Hola Priscila, te saludo a ti en primer lugar y saludo también a todos nuestros hermanos que son parte de la familia aliancista. Muchas gracias por este tiempo de diálogo para contar un poquito lo que estamos haciendo como Departamento Nacional de Educación Cristiana. Bueno, yo quisiera darle la palabra a los invitados del día y quisiera que ellos se vayan presentando de a uno, ¿ya? Así que comenzamos con la hermana Luz Ávila. Amén. Hola hermana Priscila, saludo a todos los hermanos de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional. Mi nombre es Luz Ávila, soy la directora nacional del programa Arraigados. Muchos no conocen el nombre como Arraigados, pero sí como el currículum nacional. Así que hoy día vamos a estar conversando y también voy a estarles dando a conocer los nuevos avances con este programa para que lo podamos utilizar. Así que el Señor les bendiga y un gusto de poder estar con ustedes. Gracias, Luz. También está nuestra hermana Mónica Gatica. Hermana Mónica. Hola, un saludo a todos mis hermanos y un abrazo a la distancia, y es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mónica Gatica, soy la encargada nacional del programa para la niñez llamado Descúbrelo, que es un hermoso programa y vamos a estar hablando después de eso. Gracias. Gracias, hermana Mónica. También está con nosotros nuestra hermana Nadia Millaguín. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Hola, hermana Priscila, bendiciones. Bien, mi nombre es Nadia Millaguín Reyes y soy, por misericordia del Señor, en este tiempo directora nacional del programa Ámalos, que también vamos a estar conversando un rato más de todos los avances que hemos tenido en este tiempo. A pesar en tiempo de contingencia, la iglesia sigue trabajando, así que ahí vamos a estar conversando un poquito más. Bendiciones. Bueno, y también nos acompaña el pastor Samuel Flores. Él ya estuvo acompañándonos en la conferencia que hubo hace poquito. Pastor Samuel, si quiere saludar. Su audio. Bueno, ahora sí. Saludarle, y es grato poder estar acá una vez más y poder compartir acerca de lo que tenemos como educación cristiana, como para acercarnos a las iglesias y compartir del material. Yo estoy bajo la responsabilidad de trabajar en el área de la ruta discipular. Bueno, entraremos con más detalle más adelante. Yo vivo en Pucón, soy pastor ya por varios años en la iglesia en Pucón, la ciudad más linda de Chile, hermosa ciudad, y es grato poder estar acá. Gracias, pastor Samuel. Bueno, como yo mencionaba al comienzo, hace un mes más o menos se realizó la Conferencia Nacional de Educación Cristiana.
donde hubieron varios expositores que hablaron sobre el tema de la educación desde diferentes áreas. Y una de las ideas o conclusiones a la que todos los expositores llegaron, yo creo que sin ponerse de acuerdo, fue que la transmisión de la fe debe ser un trabajo en conjunto de la familia y de la iglesia. Y hoy quisiera que conversáramos un poco sobre eso. Esos principios de la transmisión de la fe a los hijos los encontramos tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos una de las instrucciones más famosas de las Escrituras, y esa es la Shema. La Shema está en el contexto de los 10 mandamientos que el Señor les entrega al pueblo de Israel. Y una de las cosas en las que más hace énfasis en la historia y en Deuteronomio es que antes de anunciar la frase "escucha Israel", es la obediencia que el Señor le pide a su pueblo. Poner en práctica todos esos mandamientos, esos 10 mandamientos que el Señor le damos, ¿es cierto? Poner en práctica esos mandamientos. Y luego de eso concluye con el amor a Dios, cuando dice que debemos amar a Dios con toda la mente, todo el corazón y todas las fuerzas. Y hoy día yo quisiera, no sé quién de ustedes, Pastora Vilma, a lo mejor usted puede contestar esta pregunta. ¿Qué principios de la Shema podemos hoy nosotros como familia poner en práctica en nuestros hogares, como padres de familia? Bueno, yo quisiera tomar la Shema, la instrucción superior para Israel, ¿no? La instrucción superior de Deuteronomio 6:4. Yo quisiera tomarla desde los Evangelios, desde Marcos capítulo 13, cuando un maestro de la ley interroga a Jesús. Lo interroga, ¿cierto? Siempre cuestionando al maestro, y le pregunta cuál es la instrucción más grande para Israel, cuál es el mayor mandamiento. Y lo interesante es que Jesús responde de la siguiente manera, y que es una de las bases que nosotros debemos tener en cuenta, y Jesús establece en su respuesta el monoteísmo. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque él dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, uno es. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque a veces nosotros vamos a la segunda instrucción, ¿no? Generalmente, de los mandamientos. Pero la primera respuesta de Jesús tiene que ver justamente con esta del reconocimiento de un solo Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque vivimos en un mundo pluralista, religiosamente pluralista, del supermercado de creencias. Y una de las cosas que nosotros como cristianos y que debemos transmitir a los hijos, ¿cierto? O a la familia de la fe, es que nosotros creemos en un solo Dios que se ha manifestado a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Yo creo que esa es la primera instrucción. Nos separa de muchas otras confesiones, pero partimos de eso. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Y toda la instrucción que viene después, ¿cierto?, de ese amor práctico a Dios, ese amor práctico que nosotros podemos tener a Dios y a nuestro semejante, que también ese semejante está en la casa, está en los hijos, en los pequeños, en los adolescentes, en los jóvenes y aún en nuestros padres cuando son mayores. La palabra dice que estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta la 4ª generación. Yo creo que la transmisión de la fe tiene que ver por 2 vías. Una creo que es la transmisión oral, que es repetir las escrituras, el testimonio de las escrituras, la tradición oral, que se mantiene todavía vigente. Nosotros tenemos el testimonio escrito, pero sobre todo tenemos la tradición oral, porque la tradición oral la manifestamos cuando partimos el pan en la mesa y oramos al Señor y agradecemos al Señor. La tradición oral está cuando los chicos tienen desafíos para enfrentar en el colegio, en la universidad o en el trabajo, y oramos al Señor para que el Señor intervenga en sus vidas y en sus conflictos. Oramos al Señor y llevamos a los hijos al Señor para que pongan su confianza en tiempos de enfermedad. Allí está la tradición, la transmisión
constante oral y de las escrituras, ¿no? Yo creo que eso. Y lo segundo, yo creo que la familia es muy vital en la práctica de la Shema. ¿Ah? No es solo la instrucción, es cómo los hijos ven en ellos el cumplimiento práctico del mandamiento. Y eso cala muy fuerte en la vida de los hijos, ¿cierto? Cala muy fuerte porque la instrucción más poderosa es aquella que tú debes hacer, realizar. Solo es una información que traspasas, sino que es una instrucción que toca tu vida y todas las áreas de tu vida. Yo creo que va ahí, ¿no? El tema de lo práctico, de la vivencia cotidiana en todas las áreas de la vida, Priscila. Sí, bueno, esa es una de las formas, la transmisión oral y también la vida práctica, ¿cierto? Pero me imagino que también tiene que haber como una intencionalidad en cuanto a transmitir la fe, ¿cierto? No solamente circunstancialmente, porque siempre vamos a estar transmitiendo lo que creemos en la vida cotidiana, pero me imagino que también debería haber una, aparte de la enseñanza circunstancial y de la vida cotidiana, una intencionalidad en yo poder transmitir esos principios, ¿cierto? Por una parte los transmito en mi vida también, pero también soy intencional en enseñarle a mis hijos estos principios. Y como también yo le enseño a pensar bíblicamente. Esa era una de las cosas que también se conversó en la conferencia, como yo le enseño a mis hijos a pensar de manera bíblica, a tener una visión del mundo, una cosmovisión bíblica, basada en las Escrituras. Y bueno, algo tan sencillo como eso que aparece, ¿cierto?, en la Shema en Deuteronomio, cuando dice que se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, ¿cierto? Eso puede ser todo un desafío, lo pensaba yo, un desafío para los padres de hoy, ¿ya? Porque la vida en general es muy ajetreada. En la realidad de las iglesias, de los padres de familia, es que en la mayoría ambos padres trabajan fuera de la casa. Esa es la realidad. Así viven hoy día nuestros niños. Son muy pocos las familias en donde una mamá decide, por ejemplo, dedicarse a criar a sus hijos, o a lo mejor trabajar medio tiempo para no descuidar tanto el hogar, pero es lo menos. Entonces, eso que a lo mejor parece tan sencillo hoy día cuesta mucho a lo mejor a los padres de familia poder llevarlo a la práctica. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Pastor Samuel. Difícil pregunta. Difícil pregunta. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Digo difícil pregunta porque fíjate que yo creo que en muchas cuestiones de la vida, en muchas cuestiones, de manera absolutamente transversal, una de las cosas que más nos cuesta es funcionar en equilibrio, definitivamente. Mira, yo podría contar un poco acerca de mi propia vivencia personal, como padre, en fin, y ahora estoy en una tarea cercana, preciosa, que es la tarea de ser abuelo. Tomo algo de lo que tú decías respecto de la intencionalidad, definitivamente. La Shema en el contexto, ¿cierto?, como ya se ha dicho, de la ley dada a Israel, esa intencionalidad de vivir la palabra en la vida cotidiana y en todas las áreas de la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Cómo buscar ese equilibrio? Mira, voy a citar palabras que no son mías, vienen ahora a mi mente. Una persona que yo estoy siguiendo, recibo enseñanza de él, Alex Rovira, él es español. ¿Sabe? Él dice algo muy interesante. Espero sea la respuesta a la pregunta. Tiene que ver con el tiempo. No tan solo en la realidad, como tú bien la has descrito hoy,
padres que trabajan. Yo estuve en ese contexto, estoy en ese contexto. Mi esposa siempre trabajó, logramos criar a nuestras hijas. Pero, mira, Alex Rovira dijo dos cosas. Debe haber tiempo y debe también haber tiempo de calidad. Mira, me pareció que creo que por ahí va un poco la respuesta en la pregunta. ¿Cómo logramos, en medio de este contexto donde ambos padres trabajamos, en fin, a veces con jornadas muy agotadoras, con hijos en jornada completa escolar, en fin, cuando el tiempo para estar con ellos es muy escaso? Entonces, fíjate que Alex Rovira dijo algo interesante. Cuidado con pensar en el tiempo de calidad, es decir, dedicar media hora el fin de semana para estar en estrecha relación con los hijos, en fin. Sí, el tiempo de calidad es importante, pero el tiempo de cantidad también lo es. ¿Te fijas? Entonces, me parece que cómo buscar ese equilibrio tiene que ver con eso, con saber darnos tiempo en términos de cantidad y en tiempo de calidad. Y eso es complejo y eso creo que a veces, digamos, se podría responder de acuerdo a cada contexto de familia. Por lo tanto, más que mencionar como una receta general, yo diría procurar tiempo en términos de cantidad y tiempo en términos de calidad. ¿Ya? No es fácil, no es fácil, no es para nada fácil, pero se puede, se puede. Sí, bueno, yo creo que el Señor también como hijo suyo nos da sabiduría, nos da esa capacidad de también priorizar, porque tiene que ver con un tema de prioridades también. Exacto. Yo lo digo porque soy mamá y siempre ha sido un tema para mí la maternidad, conciliar la maternidad y el trabajo. Y para mí siempre ha sido prioridad la maternidad más que el trabajo. Pero esa ha sido una decisión que yo fui tomando y que fui entendiendo en el tiempo. Pero no todas las personas piensan de la misma manera. Pero sí el Señor nos da sabiduría y también nos da esa capacidad de poder colocar en equilibrio la vida. Otra de las cosas es que, como hablábamos recién de la intencionalidad, ¿cierto? De transmitir la fe como padres. Estamos hablando todavía en el ámbito de la familia. ¿Cómo ser sistemático en la enseñanza? Y yo colocaba acá y no morir en el intento, porque es difícil mantener esa perseverancia, ¿cierto? De poder enseñar a los hijos de manera sistemática. En el fondo, ¿cómo se puede adquirir esa disciplina? No sé, hermana Luz, si puede... ¿Puedo acotar una cosita antes yo? Por favor. Sí, bueno, yo quería acotar algo desde cuando estaba hablando el pastor Samuel. Antes que se me olvide, yo creo que tú misma mencionabas esto de la cosmovisión de los cristianos, que muchas veces no nos basamos por cosmovisiones cristianas, sino que cosmovisión del mundo. Y yo creo que es muy importante, como bien mencionaba Vilma y el pastor Samuel también, el tema de la integridad de los padres, porque si bien como tú bien estás mencionando, hoy en día la mayor parte de los padres, mucha gran cantidad trabajan ambos. Yo tuve ese tiempo, también trabajé por 20 años, mi esposo también. Entonces, ¿cómo yo logro equiparar todo esto? Entonces, yo creo que aquí va, y es muy importante la integridad de vida que los padres tienen, que los hijos vean en ti la misma persona en todas partes. Si tú llegas a tu casa después del trabajo, ¿no es cierto?, 6, 7 de la tarde, está bien, estuviste todo el día trabajando, papá, mamá tal vez, pero si ellos ven ahí en tu casa que tú eres una persona íntegra, que tú dedicas un tiempo, que los hijos te ven leyendo la palabra, que los hijos te ven de rodillas en algún momento orando, que tú tienes con tus hijos un tiempo de devocional diario, aunque llegues cansado y tú apartas ese tiempo,
los niños van a imitar tu conducta. Entonces los niños van a ser niños que van a leer la palabra. Los hijos van a ser niños que van a orar, niños que van a tener una base firme en su fe. Entonces, claro, estamos en estos tiempos donde estamos siendo bombardeados por cuántas ideologías y cuántas corrientes, pero si tenemos esta capacidad de tener una consecuencia de vida, hermana Priscila, donde podemos ser íntegros, yo creo que de alguna manera el hecho de volver a los principios bíblicos, yo creo que viendo la Shema, creo que a muchos padres se nos olvidó de educar a nuestros niños de esta manera. Y debemos volver a enseñarle a los padres que es su responsabilidad hacerlo. Porque está bien, tenemos que hacerlo nosotros como iglesia, pero tenemos que tener un equilibrio entre nosotros lo que estamos enseñando en la iglesia y lo que los papás están enseñando. Entonces debemos que recordar nuevamente a los papás cuál es su labor con los hijos y la integridad de vida, como recién mencionaba, que importante. Así es. Bueno, quedó una pregunta pendiente le pedí a la hermana Luz Ávila que pudiera contestar. Sí, pensaba igual, hacía análisis de esto del ser sistemáticos, de cómo papá nos cuesta, y yo lo hablo desde la perspectiva de que antes de esta pandemia, nosotros junto a mi esposo corremos con los niños, es un correr todo el día, pero igual creo que este tiempo en el que quizás es un tiempo en el que vemos caos en el mundo en torno a esta pandemia, es un tiempo que Dios nos ha permitido para replantearnos a nosotros como papás, ¿qué es lo que estamos priorizando con nuestros niños? Yo creo que este tiempo ha sido, si nosotros lo vemos, una bendición y un regalo para el poder estar con nuestros niños y formar eso como un hábito, el poder, los devocionales, los cultos familiares, que eso totalmente se había perdido, eso no lo teníamos porque el caos de la vida que llevamos superaba todo aquello. Y creo que este tiempo es el que debemos aprovechar. Si Dios nos ha permitido vivir este tiempo, ahora creemos ese hábito con los niños en las mañanas, los devocionales, los cultos familiares, dedicar eso, y como decía la hermana Nadia, que los niños en nosotros vean a Cristo, que ellos vean a Cristo reflejado en sus papás, en esos tiempos de oración, en esos tiempos en el que ellos puedan ver ese ejemplo, en nuestros caracteres. Qué importante es eso. Yo hacía ese análisis, que los niños vean a sus padres como hijos de Dios siempre, que reflejan a Cristo en toda circunstancia, porque a veces muchos en la iglesia son de una forma y en el hogar de otra, y creo que eso ha afectado notoriamente en la crianza de nuestros niños, y qué importante es que nosotros como adultos seamos cristianos responsables, y que brille en nosotros la luz de Cristo para que en nuestros niños también pueda brillar. Y creo que esa es una forma, y como yo lo digo, si hablamos de poderlo formar sistemáticamente como un hábito, ¿cuándo se forma? En 21 días, ¿cierto? Así dice la teoría, que 21 días uno forma un hábito. El Señor nos ha regalado más de 21 días en esta pandemia, en el que podemos crear ese hábito de el devocional con nuestros hijos, los cultos con nuestros hijos. Creo que eso es muy importante. Así es, yo creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho detenernos, como decía la pastora Vilma cuando conversábamos en marzo, este es el Shabbat de Dios, el Shabbat para su pueblo, para que nos calmemos y podamos volver a lo importante. La vida es muy ajetreada en general, y este tiempo ha servido para eso, para hacer introspección también. Bueno, hermana Mónica, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué acciones en concreto puede realizar la iglesia? Ya estamos en el ámbito de la iglesia, porque una de las cosas que se conversaba en la conferencia era que la iglesia y la familia deberían trabajar juntos en transmitir la fe. Se hablaron de varios conceptos. Se hablaron, por ejemplo, del concepto de escuela para padres. No sé si ustedes recuerdan algunos de esos temas que salieron ahí. Escuela para padres, llevar la educación como un tema misionero,
ya no tan cotidiano, sino que casi misionero, como urgente a las nuevas generaciones, porque la realidad es que los jóvenes, muchos de ellos, cuando llegan a la edad de la juventud, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Entonces, ¿qué acciones en concreto puede realizar la iglesia, tanto en el discipulado de los niños, como en la capacitación de los padres, en la enseñanza de la palabra? ¿Cómo cree usted se puede lograr esa cohesión entre papás, entre familia e iglesia? Es interesante porque en realidad la Biblia nos habla en Génesis 1, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo fructificad y multiplicaos. Comenzó la primera familia. Dios creó a la familia. Dios creó una familia saludable, una buena familia. Pero hoy día, si nosotros pensamos, estoy totalmente de acuerdo en la fusión de la familia e iglesia. Creo que hemos sido muy lentos y hemos dejado un poco la pega que nos correspondía los líderes de la iglesia en relación a cómo instruir a nuestras familias para que las familias puedan lograr tener una cosmovisión bíblica dentro del hogar. Pero yo voy a otro punto en el que chocamos hoy. Oye, en esta actualidad es donde estamos, nuestras familias. Y no estoy hablando de solamente las familias en el mundo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, sino que también muchas familias cristianas están rotas, están enfermas, están heridas. Y tenemos que comenzar por eso, sanando esas heridas, llegando a los hogares, llegando a las situaciones que hay. Hoy día vemos padres que tratan mal a sus hijos, padres cristianos que tratan mal a sus hijos porque se han declarado homosexuales. ¿Qué pasó? Padres que sencillamente les gritan a sus esposas y los hijos eso lo ven. Y una maestra de escuela dominical comenta que una niñita le dice de que su papá le grita a la mamá y que la mamá llora. Y son miembros de una iglesia. Entonces tenemos en este momento familias rotas, familias destruidas por el enemigo, porque como esta base fue creada por Dios, fue puesta en esta sociedad y es el pilar de la sociedad, Satanás ha querido destruir lo más precioso. Y nosotros ahora nuestra tarea, no solamente de ayudar a tener una cosmovisión bíblica dentro del hogar, como la que tienen que tener nuestros hijos, nuestros niños en el mundo donde a ellos les toca vivir, sino que también tenemos que ayudar a sanar a estas familias. Y entonces vamos a poder lograr el cometido. Lo otro, cuando hablamos de la Shema, se habla de obediencia. Y resulta que muchas veces cuando hablamos de los problemas de la iglesia se habla de falta de compromiso, se habla de falta de voluntad, pero en realidad el problema es la falta de obediencia. Nada más que eso, y ahí nos hemos estado cayendo como hijos de Dios, y es el momento de comenzar a mirarnos hacia adentro y preguntarle a Dios y decirle a Dios, he fallado en todos estos puntos, he fallado como cristiano, como cristiana, he fallado como madre, he fallado como padre, he fallado como hijo. Y entonces, una vez de que hayamos entregado estos pecados ante Dios, y Dios nos perdone, vamos a poder trabajar y vamos a poder construir. Antes de eso va a ser muy complejo. Vamos a caer en un montón de programas, en un montón de material que no nos va a servir si los niños ahí están viendo a un padre que en un momento se conduce de una forma y en otro momento se conduce de otra. Una madre que en un momento se conduce de una forma y en otro momento de otra. Así que comencemos por sanar a nuestras familias y después hacemos, bueno, todo esto es una fusión familiar de la iglesia con la familia, sanando nuestra familia y después construyendo todo este aprendizaje. Sí, qué importante lo que usted dice. Yo, con lo que usted decía, me recordé Malaquías, cuando el Señor dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Yo creo que el niño no va a poder recibir una enseñanza de los padres si no hay sanidad, si no hay perdón, si las cosas no se hablan sin vergüenza, y en el fondo como las relaciones, lograr que estén saneadas, ¿cierto? Entre los miembros de familia, porque
eso sucede y dentro de las iglesias también. Las familias están muy dañadas, están muy quebradas. Y qué importante lo que usted decía, eso de ir como a la raíz, ¿cierto? Para poder desde la sanidad lograr construir fundamento. Gracias, hermana Mónica. Bueno, no sé si quisieran aportar algo más, Pastora Vilma, a la conversación, porque ya vamos a pasar al tema del trabajo que estaba haciendo el departamento. No sé si quisiera agregar algo más. No, yo solo dar gracias públicamente, ¿cierto? A nuestros hermanos que están aquí hoy día, a Nadia, a Luz, a Mónica y a Samuel, que han asumido esta tarea preciosa que tiene que ver con el área educativa de la iglesia. Y yo doy gracias al Señor por cada uno de ellos, ¿no? Que son nuestros brazos que sostienen en este momento el desarrollo educacional. Y creo que el Señor los trajo, ¿cierto?, a cada uno de ellos. Y sé que sin duda el Señor los va a usar grandemente también en los desafíos que como Iglesia Nacional tenemos. Así que solamente eso, Priscilita, los hermanos Luces de aquí de Temuco, de la Tercera Iglesia. Nadia es esposa del pastor Marcelo Carrasco, que está en la iglesia de Traiguén, ¿cierto? Mónica está en la región del Biobío, por allá por Hualqui, y el pastor Samuel ya se presentó, el cierto, que está ahí al pie de la montaña, aquí en Pucón. Así que nuestro equipo está bien disperso, y quiero decir igual que si bien ellos son los rostros visibles que hay aquí, hay un equipo que los sigue también atrás, ¿no? Que ellos también están colaborando en eso. Y aparte de eso, tenemos otros equipos que todavía no los hemos presentado, pero que tenemos desafíos que queremos de aquí a fin de año poder presentar algo a la Iglesia Nacional que tiene que ver con la niñez y misión. Estamos trabajando en eso. Así que para que sigan orando por nuestros directores y por lo que el TEC está desarrollando en este tiempo, Priscila. Sí, bueno, yo estaba mirando los comentarios acá y una hermana dice, la hermana Cristina González dice, estoy de acuerdo con lo que plantea Mónica. Para eso tenemos que generar que las iglesias, en las iglesias hayan espacios donde se hablen de estas problemáticas, que las familias cristianas no son perfectas. Eso dice Cristina. Y también otra persona más comenta, dice, la familia es el blanco del enemigo. Si seguimos el ejemplo de los patriarcas que nos siguen enseñando a través de los siglos, que la familia es la base, dice, no solo de la sociedad, sino es el legado que dejamos, dice la familia cristiana, dice, y le enseñarás a tus hijos el tema de la Shemá, comenta acá. Es la familia establecida por Dios, padre, madre, ¿cierto? Y bueno, el comentario es mucho más extenso, pero están de acuerdo con este tema de la sanidad, que es tan importante. Es que yo creo que una de las cosas, Priscilita, que nosotros siempre hablamos del ideal de familia, ¿ah? Es de un ideal de familia, pero ese ideal de familia se construye de la mano de Dios. Y nosotros vivimos en una sociedad que ha olvidado a Dios. Y aún dentro de la iglesia solo nos acordamos de Dios en algunos momentos de nuestra vida. Entonces, hoy día el concepto de familia ha cambiado mucho, ¿no? Hay familias donde los hijos han sido criados por los abuelos. Hay familias donde la mamá es papá y mamá, o el papá es mamá y papá. Ha ido cambiando. Entonces, nosotros tenemos una institución, entre comillas, pero llamada así, que es familia que está quebrantada, está rota. Y eso hay que restaurar, eso hay que trabajarlo. Porque nosotros podríamos depositar la enseñanza hoy día de los hijos solo en la mano de los padres, pero si los padres no han sido restaurados plenamente por el Señor, si realmente ellos no están viviendo el seguimiento como discípulos de Cristo, sin duda vamos a tener otra generación igualmente herida, igualmente dañada. Entonces, es fundamental lo que dicen nuestros hermanos. Sí, la familia es el blanco del enemigo, y nosotros le hemos cedido terreno en ese sentido,
creo también como iglesia debemos asumir un poco en eso. Y no olvidar que la familia cristiana, la familia desde el principio, ¿no?, tiene un propósito, y es que le otorgaran descendencia a Dios. Porque dice que Dios buscaba una descendencia que lo manifestara al mundo en todos los lugares. Entonces, no debemos olvidar eso, que Dios, los hijos son la descendencia de Dios, y que esa descendencia tiene que ser formada por padres sanos, restaurados, y por una iglesia potente también, que está preocupado de eso, ¿no? Eso, Pris. Sí, bueno, yo pensaba ahora en este tema, si la iglesia está compuesta por familias, ¿cierto? La iglesia está compuesta por familias, ¿cierto? La iglesia entonces debería colocar todos sus recursos, todos sus esfuerzos de todas las índoles en sembrar en la familia. No sé si están de acuerdo conmigo, porque en el fondo la familia es la base de la sociedad, y si la familia se destruye es como destruir los fundamentos de alguna manera. Entonces, eso es lo que concluyo. Si la iglesia está compuesta de familia, todos los esfuerzos deberían ir en invertir en la familia, en los padres de familia y en los hijos. Sin duda, yo creo que sí, pero no nos olvidemos que la iglesia es una gran familia extendida, porque en nuestros cultos y en nuestras iglesias no hay familias completas. Hay padres solos, hay madres solas, hay jóvenes que llegan solos, hay jóvenes adultos solos. Y a veces cuando se habla incluso en la iglesia de lo que es familia, ellos se sienten como fuera de lugar porque ellos son personas solas en medio de una comunidad donde se enaltece el concepto de familia cuando ellos están solitos. Yo creo que también hay que ver el otro lado de que la iglesia es una gran familia extendida, que acoge a todos aquellos que están en soledad, como dice el Salmo, ¿no? Ahora el solitario habita en familia, porque antes no tenía familia. Pero eso hay que hacerlo sentir también, para que ellos sean restaurados también los que llegan solitos. Si muchas de nuestras congregaciones han llegado solos y necesitan ser restaurados en medio de nosotros, para que esa generación y las que vienen construyan verdaderamente familias para el reino de Dios. Así es. Bueno, no sé, Pastor Samuel, si alguien más quisiera comentar alguna idea o alguna conclusión de la conversación. Ahí sí. Bueno, tú leíste un comentario, no sé quién escribió, pero alguien mencionó ahí que la familia no es perfecta, que las familias cristianas tampoco somos perfectas. Algo así creo que era. La verdad es que me adhiero completamente. Yo creo que algo mencionaba la hermana Vilma un poco acerca de esto. Fíjate que cuando uno mira la vida de los patriarcas y mira su contexto de familia, mira más adelante la vida de Jacob, la vida de David, en fin, lo que pasó. O sea, una de las cosas que yo puedo mencionar en adherencia a ese comentario es que efectivamente la Biblia también muestra esa realidad, que aún aquellos que son destacados como conformes al corazón de Dios no fueron perfectos. La familia de David no fue perfecta. Su hijo Absalón se levantó en contra de él, lo quiso quitar el reinado, lo persiguió para darle muerte. Su hijo. Entonces, era un caos, podríamos decir. Y sin embargo, en medio de eso, Dios dice que David era el hombre conforme a su corazón. Entonces, efectivamente, como dice la hermana Vilma, a veces desde esta idealización de familia, podemos a lo mejor sentirnos frustrados porque no llegamos a ese ideal, en fin, o nos complica un poco. Lo que yo puedo decir es que aún en medio del caos que podamos tener, aún en medio de nuestras tragedias y errores, la gracia del Señor es maravillosa para sanar, para restaurar, para reconstruir.
Eso es lo que puedo decir al respecto. Estamos en un proceso también, cada uno de nosotros. Llegamos a Cristo muy dañados, en algunas ocasiones muy dañados por el pecado. Y estamos en un proceso y bueno, y es la palabra, ¿cierto?, la que nos endereza, la palabra la que nos dice cómo ser y cómo actuar. Y gracias al Señor porque, como decía usted, pastor, su gracia es tan grande, su gracia es tan abundante, tiene tanta paciencia con nosotros, y siempre nos está dando nuevas oportunidades para hacerlo mejor como padres, hacerlo mejor como hijos también, ser buenos hijos. Y es la palabra en el fondo en la que nos muestra. Bueno, Pastora Vilma, no sé si usted quiere presentar el trabajo que han estado haciendo nuestros hermanos que están aquí con nosotros hoy día. Cada uno de ellos tiene un área del Departamento de Educación que tiene que ver con los programas que se están desarrollando durante este año. Si quisiera irlo usted presentando uno por uno. Muy bien, sí, gracias Prisi. Comenzamos este año, como tú dijiste, con un año especial. Yo venía asumiendo la dirección, ¿cierto? Ya tenía que empezar un tiempo de transición, de poder conocer el departamento, y nos vino la pandemia, pero gracias al Señor, porque el Señor siempre va adelante de nosotros, nos ha permitido igual seguir trabajando este año. Tal vez no como nosotros pensábamos, pero el Señor nos ha abierto puertas y hemos podido seguir desarrollándonos. De hecho, en este momento el DEC tiene cuatro programas, ¿sí? 3 de ellos que están disponibles para todas las iglesias nacionales. Uno de ellos es el programa Arraigados, que se llama así, ¿cierto? Que obedece a lo que fue el currículum que se formó para las escuelas dominicales. Se llama Arraigados porque la palabra nos habla de que debemos crecer arraigados y cimentados en la fe. Y queremos que nuestras iglesias aliancistas sean así, que tengan una raíz profunda que le permita dar fruto y fruto en abundancia. Y para eso, nuestra hermana Luz, ella ha asumido hace poquito la dirección, así que estamos en proceso de rodaje, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que el Señor la va a llevar adelante, ¿cierto?, con este programa. No es un programa desconocido para Luz, su iglesia ya lo ha trabajado por lo menos por 2 años, así que y van bastante adelante, incluso que lo que tenemos nosotros hecho en este momento en las plataformas, pero gracias al Señor porque ella ha tomado este desafío. Así que ella es la directora nacional de Arraigados, ¿no?, del currículum nacional para escuelas dominicales. Ella va a hablar un poquito más del programa en sí. Por otro lado, tenemos a la hermana Nadia Millaguín. Ella es la directora del programa Ámalos. Es un programa que la iglesia ya lo ha conocido durante los años pasados. Es un programa de prevención, ¿cierto?, y de enseñanza en el área sexual, principalmente de nuestros niños. Como digo, ya llevamos tiempo trabajando en eso, Nadia lo ha asumido y gracias al Señor la iglesia ha tenido una muy buena respuesta que ella también va a poder compartir acerca de eso. Así que yo agradezco a Nadia por tomar ese desafío de Ámalos, y hay sueños también con Ámalos para hacer trabajos para adolescentes, ¿no?, porque están en el área de la niñez. Bueno, Mónica ha tomado el desafío de Descúbrelo, que es un programa también, ¿cierto?, para niños. Ella va a hablar de qué edades, y lo ha tomado, y gracias al Señor ya hemos podido estar trabajando con algunas iglesias en capacitaciones y todo lo demás. Ella igual va a poder explicar un poquito más. Y estos son los 3 programas que en este momento están disponibles para las iglesias, ¿no? Disponibles para las iglesias. Estamos trabajando con el pastor Samuel en poder desarrollar lo que es la malla curricular de lo que es la ruta discipular. La ruta discipular, sí. Estamos en eso, así que es nuestro gran desafío para este año y para el próximo año, poder ya tener una malla curricular para ofrecer a las iglesias para el tema de discipulado, ¿no? Discipulado y crecimiento y desarrollo de nuestras membresías, ¿no? Así que ellos están aquí, así que ellos van a ir presentando cada uno su programa, el programa que les ha tocado dirigir.
¿Lo presentas tú, Prisi? Comenzamos con Luz. Sí, comenzamos con Luz. Bueno, como decía la pastora Vilma, soy la directora nacional del programa Arraigados. Hace bien poquito, yo creo que, si es que un mes, más de un mes, un poquito mes y medio. Así que es un gran desafío. Y creo que es algo en el que nuestras iglesias ya muchas lo conocen, que es el programa de educación cristiana. Este programa nació el año 2016, ¿ya? Nació como un currículum nacional y que trabaja la Biblia completa de manera de llevar un lineamiento. Ese es el rol de este programa. ¿Ya? Cuando partió solo en nuestras iglesias, y yo creo que la mayoría de los superintendentes y eso van a saber, que se hicieron capacitaciones para dar a conocer este programa, y todos quedaron con signo de pregunta, ¿ya? Que fue, y que pasó en mi iglesia igual, ¿cómo trabajar esto? ¿Ya? Venían objetivos, contenidos, y que seguramente para la mayoría de nuestros profesores de escuela dominical es súper costoso entenderlo, porque no son profesores seculares. Por misericordia de Dios, yo creo que hay varias iglesias que sí tienen profesores seculares y lo pudieron tomar. Pero este programa ha ido avanzando a través de este tiempo y hay un equipo editorial que trabaja haciendo planificaciones, creando clases para dar el modelo a cada iglesia, ¿ya? Y es por ello que en la página web de la Alianza Cristiana y Misionera, si ustedes bajan, van a encontrar este programa de educación cristiana con planificaciones para el primer año, desde sala cuna, está el primer año completo, hasta juveniles. Se está trabajando en jóvenes, en adultos, ¿ya? Y también para ir avanzando. Este programa tiene una duración de 5 años para cada iglesia, ¿ya? Y esto va desde sala cuna de los niños de 0 años hasta los adultos. O sea, es para nuestras iglesias que tienen esas escuelas dominicales que todavía se dan a tiempo distinto al culto, van a tener todo el material, y para aquellas que lo hacen en paralelo también hasta la edad que se pueda trabajar. El desafío ahora es cómo se trabaja en las iglesias, cómo lo bajo, ¿ya? Y ese va a ser nuestra labor, que es capacitar a los profesores en cómo esto usarlo en nuestras iglesias, la didáctica, la forma de trabajarlo. Quizás esto da más trabajo, y creo que va a ser el cuestionamiento de muchas iglesias en decir, si yo compro un material listo, me da la clase hecha, yo llego y la doy a los alumnos. Pero este trabajo da también pie a que nosotros como maestros podamos indagar más en la palabra, poder buscar formas de poder trabajar. Nosotros cada uno conocemos los tipos de niños, de jóvenes que tenemos en nuestras iglesias. No todos son iguales, no todos aprenden de la misma forma, y ahí está el desafío para nosotros. Así que les invito a poder conocer este programa Arraigados, a poderlo utilizar en las iglesias. Está, bueno, en la página de la Alianza, ahí está mi número de teléfono, mi correo, yo les puedo ayudar, ¿ya? Y para que lo podamos empezar a trabajar, orar al Señor, más que nada, muchas veces uno con las fuerzas humanas va a mirar el programa y va a decir, no, yo no lo puedo utilizar, pero sabemos que nuestras debilidades en Dios se pueden hacer fortaleza y lo vamos a poder hacer. Así que invito a los hermanos a utilizar este programa Arraigados para que lo puedan utilizar si tienen dudas, consultas. No duden en llamarme. Yo, como contaba la pastora Vilma, gracias a Dios los hemos utilizado 2 años en mi iglesia y han resultado cosas muy hermosas y las cuales yo también quiero compartir con la Iglesia Nacional para que los hermanos puedan trabajarlos en sus escuelas dominicales. Así que eso, hermana Priscila, que el Señor les bendiga a cada uno. Gracias, Luz. Bueno, si quieren comunicarse con Luz, ella ahí está para poder responder las dudas, puede explicar también dónde descargar el material, porque está todo el material, ¿cierto? Para los 5 años está en la página web de la Alianza. Hasta, hermana Priscila, el material con planificaciones de clases en la página web de la Alianza está para todo el primer año. ¿Ya? Se está trabajando y se va a ir subiendo a la página. Se va a ir modificando también editorialmente en su portada, porque ahora ya tenemos nombre en el programa, por lo tanto nos vamos a ir apropiando más de aquí. Así que para que los hermanos vayan conociendo. Ok, gracias, hermana Luz. Bueno, y seguimos con el programa, no sé si Descúbrelo o Ámalos. Descúbrelo.
Descubre. Vamos a descubrir. Quisiera primero decir que Descúbrelo tiene que ver con descubrir y descubrir tesoros que vienen de la palabra de Dios. Hay un pasaje lema que tiene Descúbrelo, que está ahí en Proverbios 2, del 1 al 5, dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Qué hermoso texto. Pero vayamos a lo que nos convoca. ¿Qué es Descúbrelo? Descúbrelo es un programa de Awana para toda Latinoamérica que está contextualizado a nuestro lenguaje y que nuestro Departamento de Educación Cristiana en este momento ofrece como una alternativa para su escuela dominical, para aquellos que desean crecer y alcanzar su comunidad. Después vamos a ir viendo por qué. Descúbrelo es un programa novedoso que está diseñado para que cada alumno construya su aprendizaje. Es un programa que es divertido, que es interactivo y que es eficaz, inspirados en descubrir, como decíamos al comienzo, ¿cierto? Y tesoros eternos en la palabra de Dios. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa es un programa estratégico determinado y dirigido a la niñez, solamente a la niñez. Se especializa en el discipulado infantil dominical y el equipamiento de los líderes de sus iglesias, las redes que se van formando y las denominaciones que atiende Descúbrelo. Ahora, las edades, este es un programa, decíamos, para la niñez, está entre los 6 a los 12 años. De los 6 a 1 año se les llama los gateadores, Descúbrelo. A los niños de 1 año se les llama caminadores. A los de 2 años se les llama los corredores. Después tenemos ya los preescolares de 3 a 6 años y tenemos nuestros niños de 7 a 9 y de 10 a 12 que son los de edad escolar. Todo esto está enfocado en una cosmovisión bíblica, porque los niños tienen que aprender a tener y vivir una cosmovisión bíblica. Eso ya se ha ido hablando muchísimo, porque ellos al saber lo que dice la palabra de Dios, para que ellos puedan pensar correctamente, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, y esto va a determinar en ellos lo que ellos van a hacer. Y como resultado del hacer, ellos se van a sentir bien, porque van a llegar a tener vidas victoriosas en Cristo. Como filosofía, este programa tiene la premisa de que es un aprendizaje a tiempo total. Consiste en que el uso de las actividades interactivas y educativas que desafían a cada estudiante para expresar y aplicar todo lo aprendido desde que llega a la iglesia o a la sala hasta el momento que se va. Tiempo total, no hay tiempos muertos, no hay tiempos de espera, no hay tiempo de esperar a la tía, no hay tiempo de mirar el techo, sino que es un descubrir a tiempo total. ¿Qué temáticas aborda Descúbrelo? Muy, pero muy importante. En primer lugar, la Biblia. La Biblia, en este aprendizaje, se habla del panorama bíblico desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento como una revelación entera y unificada en la verdad de Dios para nosotros. Hay una cronología bíblica y esa se va enseñando. Permiso. Una cronología bíblica donde se entrega la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento como una verdad única, unificada. Después tenemos en segundo lugar que Descúbrelo, la temática que aborda principal es el evangelismo, el evangelio en Jesucristo, la salvación por gracia, por medio de la fe, cómo se presenta por toda la Biblia, que el niño conozca y acepte a Jesucristo como su salvador personal. Y en tercer lugar,
que es muy importante, el discipulado, donde se les enseña lo básico del cristianismo, la transformación de la Biblia por medio de la oración, la alabanza, el evangelismo, la memorización de las escrituras, el bautismo, la comunión, el diezmo, las ofrendas, el compañerismo cristiano, el servicio, las misiones, etcétera. Como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura, toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me faltó redarguir, obviamente. Después tenemos que Descúbrelo para el Ministerio Infantil ofrece no solamente un entrenamiento como el que ya hemos ofrecido, un primer entrenamiento que tuvimos y vamos a un segundo entrenamiento prontamente el 29 de agosto, no solamente entrenamiento, sino que también un equipamiento, porque una vez que la iglesia se inscribe, paga una cuota de $50 anual, entonces puede bajar todo el material que existe en Descúbrelo y por lo tanto puede equipar sus iglesias, los empodera entregándole todo lo necesario, los acompaña también, ya hay un seguimiento para reforzar aquello que se necesita, en lo cual se está cojeando. Todo esto tiene una red, cada iglesia nacional tiene una red de este ministerio. Por supuesto, nosotros tenemos en primer lugar a nuestra directora nacional, nuestra pastora Vilma Bustamante, que ella es nuestra cabeza sobre todo, y la red de Descúbrelo tiene una directora en América Latina, que es la hermana Elizabeth Almeida. Ella es una hermana peruana y ella está a cargo de Descúbrelo en todo América Latina, así que cualquier duda siempre vamos consultando con ella. Y en este momento a mí se me ha dado el privilegio de ser directora de este programa y contamos con 4 entrenadores. Nuestra hermana Elianita Rojas, que ella es pastora y es docente de aula. Tenemos a Priscila Mesías, que ella es diácono de su iglesia y está encargada especialmente de las redes de familia en lo que es Descúbrelo. Y tenemos a Priscila Mesías, que ella es nuestra especialista en desarrollo familiar, y el único varón que tenemos, el hermano Roberto Molina, que está encargado de recursos del aula. Todos esos y cada uno de nosotros estamos dispuestos a ayudarles a quienes abracen este programa y quieran impartirlo en sus iglesias. Y ahí tenemos a cada uno de los directores de escuela dominical a las cuales nosotros queremos ayudar. Tenemos la página para aquellos que quieran contactarnos. Ustedes pueden entrar a la página de Educación Cristiana ASIM Chile, cuando entran a Facebook, o poner en la cornisa del buscador www.facebook.com/educacionasim.cl, y ahí ustedes pueden entrar y pueden ver todo lo que se está, las actualizaciones de acuerdo a lo que vamos entregando de Descúbrelo. También pueden entrar a esta página de Awana Latinoamérica para que conozcan un poco más del programa Descúbrelo. Una vez que entran a esta página, pueden ahí ver ustedes las redes de familia, pueden ver el material. Hay un material que Awana entregó en una forma gratuita en este tiempo de pandemia para que ustedes puedan acceder a él, puedan bajarlo y puedan trabajar con sus familias. Y ese es gratuito. Ahora, Descúbrelo es una oportunidad para cada iglesia local, porque la iglesia es responsable de alcanzar a los niños. Tiene la misión de evangelizar y discipularles para que ellos puedan ser seguidores de Cristo, porque ¿cómo irán si nadie les explica? Tienen la oportunidad las iglesias también a través de este programa en su iglesia local de tener una estructura propia que les permita desarrollar bien el ministerio con los niños, teniendo en cuenta el contacto, el alcance y el desarrollo. Y Descúbrelo tiene una estructura muy hermosa que durante la capacitación podemos ir entregando. También tiene la oportunidad de prestar atención a nuestros niños.
hoy día que son niños, porque si no vamos a tener adultos el día de mañana que no van a amar a Dios, que van a tener corazones tercos, porque no van a tener el conocimiento de Dios. Y por último, el desafío final. Nosotros vemos a nuestros niños hoy día en las tablets, en los celulares, en sus computadores, en sus ordenadores, independientes, autistas totales, y lo que Descubre quiere es que todos los niños y jóvenes del mundo lleguen a conocer y amar al Señor Jesucristo, y a través de este programa interactivo vemos a niños alegres, niños compartiendo entre ellos, niños interactuando alrededor de la palabra de Dios. ¿Qué nos asegura su éxito? Y esto ya lo habíamos visto, es un material cristocéntrico, es un material bíblico de 3 años, totalmente digital, que se ofrece en forma trimestral. Ofrece manuales para todas las edades, ya veíamos edades para los preescolares, para los escolares y para los bebés. También ofrece un mismo tema cada domingo para todas las clases, y el material que se lleva el papá para la casa, la mamá, el abuelito para su hogar, también lleva el mismo tema que fue enseñado durante la clase. Ofrece este boletín para padres semanal, ofrece mentoría y seguimiento a las iglesias locales. Cualquier momento, si nos necesitan, ahí vamos a estar. Ofrece entrenamiento de alta calidad. ¿Y qué nos asegura este éxito? Por un evangelismo y un discipulado infantil en América Latina. Es, como les decía anteriormente, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y tú, maestro, y yo, maestro, podemos ser esos pies. Este es más o menos una estructura de un programa de escuela dominical de Descúbrelo. Desde que se llega hay un juego de repaso inicial, después viene la apertura, donde comienza la escuela dominical con el grupo de alabanza, el grupo grande, donde todos pueden alabar. También se puede separar el grupo dependiendo si hay muy pequeñitos. Después el desarrollo, donde tenemos una lección bíblica, con un tiempo para descubrir, para meternos en la lección bíblica. Después viene un repaso, un juego final, mientras esperan a sus padres que los pasen a buscar, y los padres entonces pueden interactuar con el encargado del programa, recoger el material que se les entrega y despedirse. Este es más o menos un tiempo aproximado de trabajo con los preescolares y con los escolares. Al principio siempre los maestros tienen que llegar muy, muy temprano. El maestro no puede llegar atrasado, el maestro todo lo contrario, en este programa tiene que llegar mucho antes de su hora. Es como decía alguien por ahí, yo trabajo en un colegio, en un liceo, entonces cuando llegan atrasados les digo, su horario de entrada no es a las 8:10 entrando por el portón. A las 8:10 es cuando tú estás sentado en tu sala esperando al profesor. Y muchas veces, como chilenos, tenemos mal entendido los horarios. Yo tengo que estar sentada, lista para trabajar en el horario de entrada y no entrando en ese horario al trabajo. Así sucede con nuestros maestros por la América. Algunas fotitos, esto es más o menos lo que nosotros ponemos como la cronología bíblica en la pared. Está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ahí vemos una sala equipada, lista para el juego de repaso inicial o para las actividades que dentro de ella están, como todos interactúan, niños y jóvenes, como la palabra de Dios es básica, ningún alumno está sin su Biblia cuando se entrega la lección, y si algún alumno va sin Biblia, nosotros tenemos que tener las Biblias a la mano para poder entregarle una a ellos y que ellos puedan entender que de ahí se saca la palabra de Dios, de ningún otro libro. Y bueno, esto es más o menos lo que quería compartirles. No sé si hay alguna consulta, si me pasó algo. Gracias, hermana Mónica, por la presentación. Fue muy clara.
Y bueno, si alguien quisiera saber más sobre este programa, se comunica con la hermana Mónica. También ella mencionó la página que está hoy día funcionando de Facebook de Educación Cristiana. También ahí se está subiendo siempre información. Pero de todas maneras, los datos están ahí, de casi la mayoría de los directores de programa. Y ahora vamos con la hermana Nadia, con el programa Ámalos. Gracias, Priscila. Doy gracias al Señor por tener esta oportunidad de poder cargo de este maravilloso programa que más o menos partió hace bastantes años, o sea, no tantos años, 2016, 2017, aquí lo adoptó la Alianza en Chile. El 2018 comenzamos a trabajar con iglesias modelos. ¿Y qué es el programa Ámalos? El programa Ámalos es un programa educativo que busca discipular en el área de la sexualidad a niños y preadolescentes, a partir de principios bíblicos, previniendo también potenciales abusos o agresiones en esta área. ¿Ya? Nosotros estamos usando en este tiempo el material creado por nuestra hermana Catalina Moscoso, quien es la fundadora y directora de Fundación Ámalos en Colombia. ¿Ya? El material que estamos utilizando se llama Mi sexualidad, un regalo de Dios para mí. Ese es el nombre del material con el cual estamos trabajando en este momento. Y este material está confeccionado para trabajarlo en este momento aquí para niños desde 4 a 12 años. ¿Ya? Entonces, si lo vemos como en el ámbito de la iglesia, podemos decir que es de párvulos hasta intermedios, primarios intermedios, podemos ya abarcar esas edades. Y es un material muy bien hechito, muy hermoso, abarca todo, es integral, abarca todas las áreas del ser. Y el material con el que trabajamos involucra mucho también, especialmente cuando se trabaja el área física, involucra mucho la cooperación de los padres. Yo creo que también tiene allí mucho de su riqueza porque es un programa donde tú tienes que trabajar también con el papá o la mamá. Se conversa, cuando se vaya a tocar el tema de sexualidad o la parte de prevención de abuso, se conversa previamente con los papás, se les muestra el tema a tratar y ellos tienen que tratarlo previamente con sus hijos. Para ello, bueno, como recién mencioné, tenemos material que es un libro para el maestro, un material para el alumno, y también tenemos audiovisuales que vienen incorporados con ellos, PPT, canciones, todo lo que videos. Contarles también que este programa lo podemos realizar en un máximo de 8 semanas, ¿ya? Partimos con lecciones de 6 semanas para párvulos, 7 con principiante y 8 lecciones para intermedio. Entonces dura 2 meses el programa cuando una iglesia lo quiere implementar. Contarles también que, bueno, que nosotros a nivel nacional, gracias a Dios, Dios me ha dado un muy hermoso equipo con el cual puedo trabajar. Tengo un encargado distrital y uno en cada distrito. Y en este distrito de Araucanía también tengo un equipo con el cual trabajo, porque en este distrito estoy a cargo yo también, pero tengo mi equipo de trabajo. Así que yo me siento agradecida del Señor porque Dios me ha dado un equipo con el cual podemos trabajar en unidad y también nos hemos estado capacitando en el tema de sexualidad, ¿no es cierto? Contarles también que por qué, bueno, si aquí yo les preguntara por qué debemos implementar este programa en las iglesias, yo me gustaría mencionar solamente, quizás hay muchos más, pero me gustaría mencionar tres razones que son importantes, y una de ellas es que estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles, la maldad ha aumentado, la agenda mundial está bombardeando a nuestros niños con diferentes ideologías perversas, ¿no es cierto? Y nosotros los cristianos debemos en este tiempo como nunca entregar principios bíblicos a nuestros niños, y en la Biblia también hay principios para la sexualidad. Entonces,
qué importante es que nosotros también empecemos como iglesia, como familias cristianas, empezar a enseñar estos principios bíblicos para la sexualidad humana. Y una de estas formas es a través de este programa. En segundo lugar, la brecha generacional. Nuestros abuelos no nos hablaban de sexo. Nuestros padres dijeron, no, esto es tabú. Y nosotros quedamos con los brazos cruzados sin saber qué hacer, viendo que hay una necesidad urgente, pero no sabemos cómo abordarla. Y a veces no nos atrevemos a hablar a nuestros hijos de estos temas, pero aquí tenemos esta herramienta que el Señor nos ha dado como iglesia para poder abordar este tema de la sexualidad y de una forma bíblica y bien hechita. Y en tercer lugar es que nosotros los cristianos nos hemos quedado somos reactivos en vez de proactivos muchas veces. Y cuando nos pasan los chascos, nos empezamos a preocupar recién de los temas. Quizás en sus iglesias no ha ocurrido casos de abuso, de violaciones o cosas así en relación a esto, pero puede pasar, la maldad está aumentando. Entonces es mejor en este tiempo ser proactivo antes que ser reactivo. Y esta es una forma, empezar a educar a los padres en este tema, educar a los niños en este tema de la sexualidad. Y bueno, es lo que la Alianza tenemos en este momento y es un material muy hermoso. Yo también tengo la experiencia de haberlo ejecutado acá en nuestra iglesia de Traiguén, en la Alianza de Traiguén. El año pasado tuvimos la bendición de poder realizar Ámalos, la primera parte de Ámalos en nuestra iglesia, y tengo aquí mi testimonio fresquito y personal acá en nuestra iglesia, que fue muy, muy bendecido nuestros niños. Nosotros tenemos niños que son de papás cristianos, pero también vamos a buscar niños a poblaciones. Entonces, para ello nosotros también pudimos abordar el tema cuando tocaba la parte de donde tenía que ser involucrados los papás. Los profesores de la escuela dominical fueron donde ellos para poder que junto al profesor y el papá conversar el tema con el papá presente. Fue enriquecedor. Pudimos tener ese vínculo, un contacto más estrecho con los papás que no vienen a la iglesia, y a la vez fortalecer con los papitos que sí son de acá de nuestra iglesia. También tuvimos la bendición de poder realizar este mismo programa el año pasado en una escuela municipal. Entonces, aparte de ver el crecimiento que tienen los niños, también pude darme cuenta del crecimiento que tuvieron los mismos profesores de la escuela dominical. Crecieron mucho, porque este material, igual como arraigado, necesita preparación previa, bueno, igual que Descúbrelo, necesitamos prepararnos antes, estudiar los temas, necesitamos orar mucho al Señor, para que el Señor respalde la enseñanza que se va a entregar, y eso yo lo pude ver in situ en mi iglesia el año pasado. Otra cosa que es importante mencionar es que las iglesias modelos que partieron, que son como 10 las que están ya trabajaron la primera parte, también viene una segunda parte. Entonces, eso también está a disposición en este momento ya para las iglesias que ya realizaron la capacitación, ya realizaron su Ámalos 1, ya pueden pedir capacitación para realizar, comenzar con lo que es la segunda parte de Ámalos. Y las iglesias que aún no lo han hecho, yo los motivo, por estas razones que acabo de mencionar, para que lo puedan implementar en sus iglesias y descubrir la bendición que hay en ellas. Eso, hermana Priscila, Dios les bendiga. Gracias, hermana Nadia. Bueno, yo conozco de cerca el material de Ámalos, y es un material basado en la palabra del Señor, el diseño que Dios, con el diseño que Dios nos crea, es la enseñanza que se le imparte a los hijos. Y lo bueno es que es un trabajo en conjunto con los papás. Eso lo encuentro genial, porque el tema de la sexualidad es un tema delicado, que tiene que ser tratado de una manera delicada también. Y que los papás estén involucrados, yo creo que es súper importante. Así que yo también lo recomiendo. A mi hijita pequeña en ese tiempo de 9 años, 10 años, hizo materiales muy completos. Gracias, hermana Nadia. Y bueno, ya para finalizar, vamos, justo el pastor. Hermana Priscila, antes que termine, lo último que se me olvidó,
es que, bueno, ahora el sábado, este sábado 22, estamos con capacitación y quiero también eso decirlo. Creo que es 22, sí, el sábado 22 a las 10 de la mañana estamos con una capacitación en el DISMED, Distrito Metropolitano. Vamos a estar capacitando a iglesias allí con este programa. Y también ese mismo día, en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar capacitando a iglesias en el norte de nuestro país, en el Distrito Norte. Así que eso, para que también los que escuchen, si hay alguna iglesia que se quiera adherir también, está ahí para esa fecha. Gracias, hermana Priscila. Gracias, hermana Nadia. Bueno, seguimos y ya para finalizar, el pastor Samuel Flores nos cuente un poquito más de la ruta discipular. Ok. Bueno, brevemente, la ruta discipular, bueno, el término mismo nos propone un camino. En el fondo tiene que ver con qué vamos a hacer en términos de la transmisión de la fe, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la ruta discipular nos propone un camino, aunque tenemos una oferta enorme en Internet respecto a lo que podemos echar mano en la formación discipular, esta ruta discipular es más nuestra, ¿ya? Trabajó un equipo de 8 o 9 personas todo el año 2019 en establecer una estructura, es lo que tenemos, pero tiene principios muy interesantes. Y son los principios conductores de esta ruta discipular. Y quiero mencionar por lo menos un par de cositas como para conocer o para dar a conocer qué es esto de la ruta discipular. Yo les he dicho que es un camino, en la misma preocupación que Pablo tenía con Timoteo en su tiempo de que la fe siga transmitiéndose. Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros, a hombres que sean fieles, idóneos, capaces de enseñar a otros. Y de alguna manera la ruta discipular tiene que ver con mirar hacia el futuro, lo que viene, hacia las nuevas generaciones y cómo logramos transmitir en ellos también la fe del Evangelio. Yo le decía que la ruta discipular tiene cositas muy interesantes respecto de su filosofía, sus principios, cómo surgió. Por ejemplo, la ruta discipular no está centrada únicamente en el elemento cognitivo, aunque es un elemento importante de ella, ¿ya? El conocer, ¿ya? Pero también la ruta discipular tiene otro componente que es el tema de la relación, el sentir. Lo que queremos también es que el discípulo aprenda a amar a su Señor. Y obviamente, como Mónica lo explicó muy bien, el tema del hacer, la voluntad, la obediencia. Entonces, la estructura de la ruta discipular es una estructura que va teniendo esta filosofía, el arraigarse en la fe, en los fundamentos de la fe, ¿cierto? El tema de la formación del carácter del discípulo y el tema también, como hemos dicho, del servicio. Hay toda una estructura, esperamos ir trabajando también en ello para colocarla a disposición de la iglesia local como un material de formación discipular, pero más nuestro. Ok, muchas gracias, Pastor Samuel. Bueno, ya para finalizar, les doy las gracias por este tiempo que destinaron a conversar. Yo sé que muchas iglesias hoy día estuvieron conectadas vía varias iglesias, varios hermanos también estuvieron siguiendo la transmisión, así que los saludamos a ellos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos y bueno, está la información disponible para todas las iglesias que quieran capacitarse, porque en eso están en este momento, capacitándose en todos los programas, como ya mencionaba la hermana Nadia, hay capacitaciones a nivel distrital en los diferentes programas. Así que ahí está la información para las iglesias que quieran sumarse, quieran ir creciendo en sus escuelas dominicales. También está el material para que puedan acceder a él. Y es solo cosa de comunicarse y preguntar. Así que están las puertas abiertas. Esa fue la idea también de conversar hoy día con el Departamento de Educación. En el fondo están las puertas abiertas para que
esa comunicación empiece a fluir, ¿cierto? De la iglesia local al Departamento de Educación Cristiana, porque esa es la labor del departamento, poder apoyar a la iglesia local en la educación, en las escuelas dominicales. Y hay una pregunta que hizo una persona ahí que hablaba de si hay algún programa que esté enfocado a los adolescentes. O si sí, hermana Priscila, yo igual miraba una pregunta que decía, la mayoría de los programas dice hasta los 12 años, pero nuestro programa de Arraigados es hasta adultos, ¿ya? Está enfocado desde sala cuna hasta adultos, así que, y es para 5 años, así que hay material para juveniles, jóvenes y adultos. Ya, entonces para esa hermana que nos preguntaba, ahí está la respuesta, y puede ingresar a la página web de la Alianza y puede revisar el material, y ahí va a encontrar para adolescentes también. Así que bueno, gracias querida pastora Vilma, gracias querido pastor, hermana Mónica, hermana Nadia, hermana Luz, un abrazo cariñoso, y bueno, a lo mejor en otra oportunidad podemos volver a conversar, si Dios así lo permite. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias, Chao. Priscila. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones a todos. Sí.